Usted es, por ejemplo, ¿cuántas horas al día duerme? Mira, entre 7 horas, 6 horas, aprox. Y ahora estoy durmiendo como 5 horas. ¿Por qué tampoco? Mira, muchas cosas. ¿Sí? Sí. Y si duerme tanto, ¿por qué llega tan tarde? Dicen, son pesados, son muy pesados. Hago muchas cosas, muchas cosas. Ahora, ¿hay algo peor que el trastorno del sueño, que no tener buen dormir, que dormir poco, que te cueste conciliar el sueño? ¿En qué afecta? ¿Cuánto afecta? Afecta y afecta mucho, porque bueno, cuando empiezan con los bostezos, esos cabeceos por ahí, la dificultad de poder empezar a dormir o ya conciliar el sueño es ahí, de que uno puede señalar que tiene algunos signos de que no está durmiendo bien o que padece algún tipo de trastorno del sueño. Y es que el ritmo de vida de las personas ha provocado que dormir de 8 horas sea prácticamente un lujo. La Asociación Mundial de Medicina del Sueño señala que el 45% de la población padece de alguna alteración al momento de dormir y el 10% tiene una afección crónica. Ahora, el desorden más común es el insomnio. Y en México, 40 millones de personas sufren trastorno del sueño y pocas veces se le brinda la atención necesaria. En el caso de España, el 28% de su población utiliza calmantes para poder dormir. Existen 3 aspectos básicos para determinar si una persona tiene una buena calidad de sueño. Primero, la duración, la continuidad y la profundidad. Falta de sueño también tiene impactos tanto física como también en la salud mental. Por eso es importante tratarse a tiempo. Ese es el tema que queremos tratar hoy, trastornos del sueño, cómo combatirlo, y para eso está nuestro teléfono que ya está listo para ustedes, el 562-2707-7156, y también nuestras redes sociales @conecta número 2 TV Chile. Listo, hecha la introducción de Lucisol, queremos que ojalá ustedes participen mucho, porque este sí que es un tema transversal. Yo insisto que de pronto para muchos se convierte en un hecho dramático el no poder conciliar el sueño, dormir mal, afecta incluso la vida familiar, la vida de pareja, etcétera, etcétera. Por eso que hoy día hemos invitado a Vivian Vanner, directora médica del Instituto Europeo del Sueño. Vivian, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Además, esta hora es la hora del sueño, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, ciudades como Mendoza. En Sí. este momento están durmiendo siesta. Una buena siesta. Claro. Cuando uno habla de trastornos del sueño, ¿cuáles, por ejemplo? A ver, existen muchos trastornos del sueño. Ya primero sería importante identificar cuáles son los más frecuentes en nuestra población y en la mayoría de las poblaciones en general. Estos son 3, los más frecuentes. Ya uno de ellos es el insomnio, el otro los trastornos respiratorios del sueño, y aquí es importante mencionar la apnea obstructiva del sueño, y tercero el síndrome de piernas inquietas. Piernas inquietas. Esos son los 3 que podríamos mencionar que son en globo los más frecuentes en la mayoría de las poblaciones. Pregunta, suena como el más dramático el insomnio. Yo conocí una persona que fui a tocar su puerta a las 8 de la mañana hace poco y la vi destruida, era una mujer, destruida. Y me dijo, tengo insomnio y no duermo de noche. Incluso con pastillas no duerme de noche. Qué Parece que el desesperación. insomnio es bien dramático, ¿no? Claro, depende de la cronicidad que tenga y si este fue bien tratado desde el inicio, va a ver la evolución que este insomnio va a tener. Ya ahora tienden a ser bastante dramáticos cuando no son tratados a tiempo y se tratan de una manera inadecuada. Habitualmente la mayoría de los médicos que no se dedican a sueño, la primera alternativa terapéutica es dar medicamentos, es decir, terapia farmacológica. Pero hoy en día se ha visto que eso no es el gol estándar del tratamiento, sino que debe ir asociado a otras terapias, que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Y cuál para sería esa insomnio. terapia, por ejemplo? Porque las consecuencias me imagino que el insomnio puede ser bastante... A ver, claro, mira, cuando uno habla de un insomnio, podríamos dividir el insomnio en 2 tipos, un insomnio de conciliación y un Ajá. insomnio de mantención. Ajá. Ahora, es importante también identificar en la misma consulta si hay algo que puede estar provocando un insomnio de conciliación, por ejemplo, que el paciente tenga dificultades para conciliar su sueño porque le molestan mucho las piernas y estamos frente a un síndrome de piernas inquietas que secundariamente le está causando el insomnio. Entonces ahí tenemos que tratar primero las piernas inquietas Perdón, ¿producto de qué se puede dar lo de las piernas inquietas? Ya. Esa es una pregunta bien interesante. Mira, hoy en día se ha visto que el tema de la síndrome de piernas inquietas es secundario a un déficit de hierro a nivel cerebral, a los depósitos de hierro cerebral. Finalmente es una disfunción de un neurotransmisor que se llama dopamina y el hierro participa en la formación de este neurotransmisor. Entonces, como tienes poco hierro en tu cerebro, se manifiesta con este movimiento en las piernas. Sí, es un movimiento en las piernas, más que movimiento, es una sensación de molestia e intranquilidad que sobre todo ocurre en la noche, Sí. al momento en el cual está oscureciendo. Ya cuando llega la noche se empiezan a manifestar los síntomas.
Mira, hay pacientes que a veces pueden decir que les duele o que a veces no tienen ni palabras para poder describirlo, pero finalmente todos estos síntomas les generan la necesidad incontrolable de tener que mover sus piernas. Vivian, bueno, este programa es interactivo y la gente Sí, ya sí. está hablando. Exacto, voy a empezar con Marcelo Venegas, quien dice que en su familia alguien de la tercera edad ronca con cierta frecuencia en las noches, como que se le tapa la nariz, incluso se nota que a veces se exhala por la boca, hasta dice que parece que por unos segundos se le tapa totalmente la nariz y no siente la respiración. Le ponemos unos parches para poder abrir las fosas nasales, pero no ayuda mucho. ¿Qué complicaciones trae a la salud y si sigue así, qué pueden hacer? Y a ver, Tema de los ronquidos, esto es un tema sumamente importante que me gustaría hacer un pequeño aquí detención en esto. A ver, las personas, partiendo de la base que una persona que ronca no es normal. A veces nosotros preguntamos, No es normal. No es normal ni siquiera roncar un poquito, ¿ya? Muchas veces sucede de que cuando nosotros preguntamos en la consulta, claro, dicen, ronca, sí, ronca un poquito, pero hay que tener claro que roncar no es normal. ¿Por qué? Porque el roncar traduce de que hay una obstrucción del paso del aire por la vía aérea. Finalmente esa obstrucción genera turbulencia, genera ruido, que es el ronquido. Ahora, habitualmente los ronquidos van asociados a trastornos respiratorios del sueño, ¿ya? Es decir, que el paciente tiene dificultades para respirar en la noche. Entonces, cuando un paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, eso quiere decir que al momento que duerme, empieza con estas pausas respiratorias. Si tiene una pausa respiratoria, al momento de que viene la pausa, Ajá. esto va asociado a una disminución en la cantidad de oxígeno en tu sangre y obviamente para que yo pueda respirar normal y para volver a la normalidad de los valores de oxígeno en mi sangre, mi cerebro me tiene que dar una orden. Esa orden habitualmente es en forma de microdespertar. ¿Qué quiere decir eso? Es una actividad que mi cerebro manda para que yo respire normal, pero que es muy corta, que los pacientes no la perciben. No es que yo diga, oh, me microdesperté, ¿verdad? No. Sino de que finalmente estos microdespertares múltiples en la noche lo que hacen es fragmentar tu sueño. Y eso no te deja descansar bien. Exactamente. Entonces Ahora, puede perdón, ser disculpa bien, pero de los que estamos aquí en el estudio, ¿quién no ronca? la mayoría de las personas Ronca. sí, Creo que roncan, todos roncamos, eso, sí. Claro. Ese es el gran problema. Entonces, ¿Y cómo se soluciona eso? claro. A ver, ¿cómo se soluciona esto? Primero hay que acudir a un especialista de sueño, ya idealmente un especialista en sueño, y hay que ver cuál es la causa que está originando mi ronquido, ya. Muchas veces hay pacientes jóvenes que uno los ve físicamente, uno dice no tiene por dónde roncar, son pacientes altos, delgados, cuello largo, pero por ejemplo tienen la mandíbula chiquitita, ya. Ya. Entonces cuando duermen, probablemente por un tema posicional, cuando nosotros dormimos en ciertas etapas del sueño uno pierde más el tono muscular, la mandíbula cae, la lengua hacia atrás y eso me genera roncar. Entonces hay diferentes técnicas de tratamiento dependiendo de si tu ronquido es primario, solo, sin nada más o está asociado a algún Los que- evento respiratorio. Los que vivimos en pareja, si ronca ella o ronco yo, ¿debiéramos ir de inmediato a tratarnos? Sí. A ver, ¿por qué? Considerando la pregunta que le hacía, ¿cuáles son las principales complicaciones? Se ha visto que las personas que tienen problemas para respirar en la noche, si finalmente yo estoy constantemente en episodios de apnea y de saturación de oxígeno, esto no solamente lleva a los problemas en el día a día, que se quejan de somnolencia diurna, al inicio se andan quedando dormidos ante situaciones pasivas, ¿verdad? No sé, esperando la consulta de un doctor, viendo una película en la sobremesa, pero después esto sigue en situaciones más activas. Es muy frecuente que muchos pacientes dicen que conduciendo en la autopista se han pegado cabezazos y es una... Y me imagino Exacto. que tampoco te da las capacidades suficientes, no sé si estás trabajando, no tienes la lucidez suficiente. Problemas de atención, concentración, memoria, irritabilidad en el día. Bueno, finalmente, además de estas consecuencias en el día a día, se ha visto por diversos estudios hoy en día de que las personas que roncan y que tienen apneas predispone como un factor de riesgo cardiovascular, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, el riesgo que tú tienes de ser diabético, el mismo riesgo, si tú no te tratas ese diabetes, es el tener una apnea del sueño. Ajá. Finalmente, además, predispone a hipertensiones arteriales refractarias, a que la gente haga resistencia a la insulina, finalmente conlleve esto una diabetes y además deterioros cognitivos reversibles. Pero tengo la idea de que la gente no va a hacer consulta. Es como, sí. Si a mí me duele el corazón, voy a ir a un cardiólogo. Exacto. Si me duele un diente, voy a esperar que me duela mucho para ir a un odontólogo. Claro. Y esto es lo mismo. O sea, hay áreas de nuestro organismo que al momento de un dolor o de una sensación distinta, uno va de inmediato y hay Claro. otras que espera. Y en general, los ronquidos o apnea, Claro. estamos cometiendo un error. Es un gran error y eso pasa mucho en nuestra población. Si nosotros vamos a otros países, yo recientemente estuve en Madrid, en el Instituto de Investigaciones de Madrid, claro, la gente tiene una conciencia de consultar primariamente cuando tiene un problema para dormir. Acá la mayoría de la consulta en Chile es una consulta derivada.
que habitualmente el colega, neurólogo, otorrino, broncopulmonar o el especialista que sea, deriva a un especialista en sueño porque detecta que esta persona tiene problemas para dormir. Pero la consulta espontánea de un paciente que diga, tengo insomnio, voy a ir a consultar, o ronco, o tengo un problema X en mi sueño, y que yo vaya espontáneamente a consultar por eso, es más infrecuente. Sí. Pero es un tema de educación en la población. Y por eso la Tendríamos idea, que tener más claro, conciencia y sí realmente acudir cuando... Exactamente. Porque eso puede ser producto de algo que quizás no sea tan simple de solucionar. Claro. Hablemos también un poquito de la narcolepsia. Sí, yo muchas veces lo he escuchado, pero para que nos expliques bien de qué se trata. Ya, la narcolepsia, a ver, es una enfermedad que afecta en Chile entre 1 a 5.000 personas, más o menos, ya. Pero habitualmente la edad de presentación es en la adolescencia y es una enfermedad crónica, ya, es decir, la tienes de por vida, ya. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar una narcolepsia? Habitualmente por 4 síntomas característicos, ¿ya? Uno de ellos es la hipersomnolencia en el día a día, ¿ya? Es decir, los pacientes se quejan de que están muy muertos de sueño, se andan quedando dormidos en todos lados, y lo característico es que los pacientes narcolépticos dicen que tienen ataques de sueño, así, tal cual. Doctora, tengo un ataque, una crisis de sueño, me duermo 5 minutos, 10 minutos, donde sea, y eso me recupera, ¿ya? Eso es un punto a favor para la narcolepsia. Lo otro son las parálisis del sueño, ¿ya? Que es esta incapacidad para poder hablar o para poder respirar cuando nos entramos al sueño o cuando nos despertamos. No sé si a alguno le ha pasado esto. No. ¿No? Ya. La otra son las alucinaciones de cualquier tipo, visuales, auditivas, táctiles, también al entrar o al despertar. Y el otro que hace la diferencia y que nos permite diferenciar el tipo de narcolepsia es la cataplegia. La cataplegia es un síntoma neurológico en el cual el paciente tiene pérdida del tono muscular, ¿ya? O sea, se desploman, pero no necesariamente se desploman completo. Pueden tener, por ejemplo, pérdida del tono de la cabeza, de la mandíbula, de las piernas, pero frente a emociones. Entonces uno le pregunta al paciente, cuando tú te ríes o cuando tienes una emoción fuerte, ¿sientes esto? Y habitualmente, si es que lo tienen, va a decir, no necesariamente todo el cuerpo, pero pueden sentir algunas partes del cuerpo. Veamos lo que dice la gente. Así es, porque Rosalía Quesada ya está escribiendo y pregunta cómo se cura el síndrome de las piernas temblorosas. Ah, ya. El síndrome de las piernas temblorosas o el síndrome de piernas inquietas, hay diferentes tipos de tratamientos, ¿ya? Como esto se debe a un déficit de hierro a nivel cerebral, lo que nosotros hacemos es cuantificar este hierro en tu cerebro, ¿ya? Si tú tienes depósitos de hierro bajo en el cerebro y además complementando esto con exámenes de sangre y ver si tú eres candidato para poder administrar hierro intravenoso, el tratamiento es con hierro intravenoso, ¿ya? ¿Y eso se solucionaría de inmediato? Claro, habitualmente esto tiene una demora más o menos entre 6 a 8 semanas de que se absorba el hierro y llegue al cerebro, ¿ya? Mientras está en este periodo de transición, ahí uno puede apoyar al paciente con medicamentos, ¿ya? Ahora, del 100% de los pacientes que tratamos, un 60% ha mostrado mejoría con el tratamiento con hierro intravenoso, de los cuales de este 60%, perdón, un 30% mejora completamente, o sea, se le quita la medicación absolutamente, el otro 30% mejora los síntomas notablemente, le podemos bajar la medicación y el otro no responde, y eso estamos investigando el porqué. Bien, ¿qué recomendaciones podemos darle, entregar a la gente que nos ve en tantos distintos países con respecto a que tiene trastornos del sueño? Porque tome leche tibia, dese un baño de tina, acuéstese más temprano. ¿Cuáles son o finalmente uno llega, no, es que mi vecino se duerme porque toma tal medicamento? ¿Cuáles son como los pasos? A ver, primero el principio fundamental acá, obviamente que no es automedicarse, porque eso es lo más común, ¿ya? Segundo, el concepto de la higiene del sueño, pese a que nosotros los especialistas que nos dedicamos a sueño somos bastante repetitivos en esto, es sumamente importante. Yo siempre le digo a los pacientes una cosa sumamente importante, valga la redundancia, de que tienen que entender que la cama es solo para dos cosas, ¿ya? Para dormir y para tener actividad sexual, para nada más. No es para hacer, para ir a comer, para ver la teleserie, para estar planificando, para hacer sueño, para irme a dormir por horario y decir ya me tengo que dormir, porque eso no sirve, ¿ya? Correcto. Entonces tenemos que tener nuestra mente adaptada de que la cama es solo para eso, ¿ya? Ahora, existen otras medidas, por ejemplo, de higiene de sueño, evitar estimulantes en el día a día. Si yo tengo problemas para dormir, tengo un sueño muy frágil, evito el consumo excesivo de café, de té, de mate, de bebidas energéticas,
energéticas o bebidas tipo Coca-Cola. Evito la actividad física de noche. Muchas veces me dicen, no, doctora, yo hago actividad física en la noche porque me da sueño. En realidad es todo muy al revés, porque la actividad física es muy estimulante. Te activa, claro. Exactamente. Entonces, bueno, no ver televisión, obviamente. A ver, finalmente uno dice, pero ¿por qué no ver televisión? Esto tiene un fundamento lógico. La televisión o el iPad, el celular, lo que sea, emite una luz de onda en la onda de las luces azules, y esto es más potente para bloquear la melatonina, que es nuestra hormona que nos hace dormir, más potente que la luz del sol. Entonces, por eso nosotros decimos no a estos Prohibido. O sea, nos afecta la melatonina y nosotros tomamos melatonina para dormir. Además hay gente que, claro, entonces hay gente que a veces, la melatonina es un muy buen medicamento cuando está indicado y cuando tiene la indicación funciona excelente. El problema es que la melatonina también es como tengo un problema para dormir, la melatonina ya prácticamente que para la mayoría de la gente no sirve, pero no es así, es porque no la saben utilizar bien. Entonces lo más importante, claro, es seguir unas medidas de higiene de sueño y consultar a un especialista de todos modos. Bien, tenemos un llamado telefónico, ¿cierto? De la ciudad de Mendoza. ¿Aló? Aló, hola. ¿Hablo con Viani? Sí, hola, qué tal? gusto saludarlos. Gracias. Igualmente. Es que lo estoy viendo y de verdad no podía perderme este llamado. Lo que pasa es que yo tengo muchos problemas para dormir y todos los días tomo pastillas sagradamente, pero mi reloj biológico no sé qué será, pero sagradamente todos los días, 3 de la mañana, despierto. Y quedo sin dormir, no sé, lapsos de media hora y todos los días ando muy cansada, tengo muchos dolores de cabeza, después de almuerzo el sueño me vence, no duermo y en general mis horas de sueño no superan los 4 a 5 horas. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Viani. Gracias. Aquí está la respuesta. A ver, Viani, lo primero obviamente es que, a ver, yo te recomiendo de que tienes que consultar a un especialista en sueño porque hay que hacerte una historia bastante dirigida y poder ir sacando hartos antecedentes tuyos, ¿ya? Ahora, ¿por qué te puedes estar despertando durante la noche? Probablemente puedas tener un problema respiratorio en la noche y esto genera unos despertares múltiples, o puede ser de que te muevas mucho también estando dormida, o simplemente porque tengas un despertar sin ninguna causa y esto esté en un contexto de un insomnio psicofisiológico, ¿ya? Finalmente lo que tenemos que hacer contigo sí o sí es acudir a un especialista en sueño, pero hacerte un examen de sueño que es un polisomnograma. Partiendo por eso, ahí podríamos tomar decisiones y empezar a hacer ajustes de medicamentos. Mira, una última cosita. Sí. ¿Cuánto es lo normal que debe dormir un ser humano adulto? Ya, eso, ya, adulto, varía siempre de las horas, ¿verdad? Las guaguas habitualmente duermen mucho más que los adultos. Un adulto promedio que duerma entre 7 a 8 horas, eso es lo idílico, está perfecto. No menos de 5 o 6 horas, eso es lo que... Menos. No menos. Hay diversos estudios también, estudios importantes y grandes que han mostrado que el hecho de dormir poco, ya sea por una privación crónica de sueño o porque yo soy un dormidor corto, que viene fabricado así, predispone a riesgos importantes para la salud. Dentro de ellos aumenta la mortalidad general, aumenta el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, el desarrollo de hipertensión, diabetes y predispone a la obesidad. Así que si puede dormir, duerme. Hágalo. Miriam Banner, muchísimas gracias. Ha No, sido muy gracias a útil ustedes. los Sí, antecedentes muchas que nos has gracias. entregado. Queremos reiterar, son las 3:25 en esta parte del mundo. Estamos a partir de hoy, desde las 15 horas, en vivo, en directo con ustedes. Para que se avisen con la gente que conocen, no importando dónde estén viviendo. 15 horas de Chile. Bueno, pueden ingresar a la página de tvchile.cl y ahí va a estar la información. Pero a partir de hoy día comenzamos todos los días desde las 15 horas. Muy bien. Pausa comercial, ¿le parece? Dale. Muchísimas gracias. Ay, Gracias. Ya regresamos con más Conectados. Vámonos para el baño, que nadie nos está Para viendo. ti y el mundo, ya viene en Conectados. Atención, dos grandes románticos se enfrentan en nuestro duelo.